gracias por estar aquí, a quienes os habéis quedado de los dos talleres de esta tarde y también a quienes os habéis acercado para este acto de homenaje a Inger Christensen, poeta danesa. Como sabéis, esta actividad se enmarca dentro del Festival Getafe Negro, que celebra su edición número 28 entre el 18 y 26 de octubre de este mes, y que tiene como invitado especial, como un lugar al que poner especialmente la mirada, a los países nórdicos. Por eso, la Fundación, que siempre se suma a este festival, en esta ocasión ha decidido hacerlo a través de este homenaje a una poeta que a varias de las personas que andamos involucradas por aquí nos entusiasma, ¿no? Entonces nos pareció una estupenda ocasión de dedicarle este rato aquí en el salón de actos, pero también un tiempo en nuestros talleres, ¿no? Un tiempo para pensar juntas y para trabajar y escribir a la luz de lo que nos propone esta autora. Lo que va a pasar esta tarde es fruto de eso, que venimos trabajando juntas en las aulas. Va a haber un primer momento en el que Nacho Miranda y yo vamos a estar contándoos o pensando aquí en alto algunas ideas sobre esta autora, y después lo que va a pasar es que vais a escuchar textos de las compañeras y compañeros de los talleres que han querido pues participar, ¿no?, en esta tarde también. Veréis que estoy hablando yo en lugar de Julieta Valero, directora del centro, que no está aquí porque ha sido abatida por un virus. Entonces, os manda sus saludos, sus disculpas, y nos deja encargadas de encarnar distintos papeles a la vez y de hacer el show que vamos a tener que hacer, pero también la parte institucional, que con esto termina. Pero lo que vamos a hacer es empezar como tenía pensado Julieta Lato, que era leyendo este texto. El amor existe, el amor existe, tan desmemoriado como tu mano acogida, como un pajarillo en la mía, y la muerte imposible de recordar como una vida inalienable, tan fácilmente como un movimiento químico sobre la hierba, cola de perro y palomas bravías, todo se pierde, desaparece. Imposible recordar que desaparecen multitudes de personas desarraigadas, rebaños y animales domésticos, y perros que andan por ahí. Tomates, olivas desaparecen, las mujeres morenas que las cosechan se marchitan, desaparecen, mientras de la tierra se levanta polvo de náuseas, un polvo de hojas y bayas, y capullos de flores de las matas de alcaparras, que nunca serán recolectados, conservados en sal y consumidos. Pero antes de que desaparezcan, antes de que desaparezcamos, una noche sentados a la mesa con un poco de pan, un par de nueces sin tumores y agua que con buen criterio ha sido transformada en agua, de repente atraviesa la habitación uno de los miles senderos de guerra históricos. Te levantas, las fronteras, existen las fronteras, las calles, el olvido en todas partes, pero tu escondite no se acerca. Mira, la luna está demasiado iluminada y la constelación Cargo regresa tan vacía como llegó. Los muertos quieren ser transportados, los enfermos quieren ser transportados, los pálidos soldados destrozados que se parecen a Narciso quieren ser transportados. Tú caminas por aquí sorprendentemente, eterna, y solo cuando ellos mueren te detienes en un huerto que nadie ha cuidado durante varios siglos. Te acercas hasta una fuente seca, siguiendo su rumor, tal vez en un lugar de Carelia, y mientras tú piensas en palabras como cromosomas, quimeras, y en el fallido crecimiento de los frutos del amor, pelas un poco de corteza de un árbol y te la comes. Bueno, con esta declaración de intenciones, el amor existe,
Vamos a empezar. En este acto vamos a dejarnos guiar un poco por lo que entendemos que es el espíritu de la que ya venimos llamando nuestra amiga Inder. La amiga Inder. Me gustaría informar a la gente que también por alguien ha sido bautizada como Ginger Christensen. Me encanta porque Ginger es muy como de baile del instituto estadounidense. Ginger, sí. Pues lo que Ginger nos propone, que creemos que es algo así como tener una estructura y luego que pasen casualidades, ¿no? Entonces, en este momento de show de variedades aquí, pues contamos también que hemos bautizado este momento como el momento tipicol, pero luego hemos concluido que era el momento col y col y... en el momento col y col vamos a necesitar vuestra ayuda para introducir el azar en distintos puntos de la conversación o de la lectura. Entonces yo os voy a repartir unos papeles, ¿vale? Que os pediría que, sobre todo, quienes no tengáis pensado leer vuestro propio texto o hayáis venido a escuchar, cojáis uno y en algún momento iremos pidiendo que se lea. Serán reconocibles, porque o bien tienen título o algo que los identifica, ¿vale? Entonces empiezo a pasarlos, quien quiera que coja uno, y ya sabréis cuándo tenéis que intervenir. Por aquí estamos, por ejemplo. Y seguir pasando por aquí. Vale, dicho esto, breves apuntes biográficos sobre Inger Christensen. 4 pinceladitas para que nos ubiquemos quienes no lo tengamos claro. El primero es que no está viva. Vivimos temiendo, Nacho y yo, que haya gente que venga confusa pensando que iba a estar hoy y nos había encantado la cosa. Y lo segundo es que no le dieron el premio Nobel, que era una cosa que todo el rato parecía que iba a pasar, pero no pasó. Más allá de eso, la amiga Ginger nace en 1935 en un lugar que se llama Vejle, en Jutlandia, Dinamarca. Para venir hoy aquí me he estado informando a través de Google y he sabido que este pueblo tenía 50.000 habitantes. 50.000 habitantes para nosotros sería algo así como un pueblo grande, pero sin embargo es la 9ª ciudad más poblada de Dinamarca. Este pueblo está junto a un fiordo, tiene cerca también colinas llenas de bosques, pero es además una ciudad industrial. Y esto creo que nos puede dar un contexto interesante. Ahí crece y estudia Inger Christensen y se forma para ser profesora de matemáticas. Y este también es un dato que nos viene bien, aunque lo ejerce durante poco tiempo, porque a partir de los 30 y pocos años ya se puede dedicar por entero a la escritura de poesía. Una afortunada. En este año 1935 de su nacimiento, para que nos hagamos una idea, algo que ocurre en Dinamarca es que llegan al gobierno los socialdemócratas. Es un país que está construyendo eso que desde aquí miramos, ¿no? con curiosidad, porque lleva tanto tiempo con un estado del bienestar constituido. Ella va a ser, en ese contexto, una de las poetas más destacadas de su generación. Se la enmarca dentro de la idea de poesía experimental y decían que cuando leía resultaba fascinante, que escucharla a ella en su lengua original, ¿no? Escucharla leer en danés, que era algo que me gustaba mucho en sus lecturas, en sus recitales. Me ha encantado también dentro de las investigaciones que hacía hoy para contaros cosas. Encontré a la escritora alemana Herta Müller hablando de ella en una entrevista y venía a decir, me encantó, que era una tipa fascinante pero muy normal. Que era alguien que era como tomaja, ¿no? Además de los libros de poesía de los que vamos a hablar ahora, escribió un par de novelas, relatos para niños y niñas, obras de teatro para la radio y varios ensayos. Pero lo que tenemos traducido al castellano son varios poemarios y una novela. Desde 1994 fue integrante de la Academia Europea de la Poesía, se llevó un montón de premios, tanto en Dinamarca como en otros países nórdicos como en Europa, aunque aquí no sea tan conocida, así que se la considera como una de las poetas más importantes, ¿no? en esa parte de Europa, y finalmente muere en Copenhague en el año 2009. Con estas pinceladas podemos ubicar mejor sus libros, y por sus libros te voy a preguntar a ti, Nacho, para que nos cuentes cosas, porque Nacho es quien más se ha currado la pequeña antología, la selección de poemas con la que hemos estado trabajando en los talleres. Entonces, como llevas 2 semanas metido en el mundo en saco, cuéntanos cosas de sus libros. Vale, pues en su momento, hace ya algunos años, en el grupo que tenía, ya trabajamos la
decía Inger Christensen, sobre todo a partir del alfabeto, que creo que habéis estado trabajando con el alfabeto también, ¿verdad? Sobre todo lo que nos fascinaba era la idea de que ella, como matemática, de alguna manera aplicara esa lógica, ¿no? O como una estructura dada a la creación poética, lo cual no deja de sorprender, ¿no? La cuestión sería como ajustarse a unas reglas previas, ¿no? A unas reglas además muy lógicas, parece que muy restrictivas, como digo, ajustarse a eso y asumir eso como una especie de forma, una especie de sistema en el que la magia va a venir como, digamos, dentro del vaso, ¿no? O sea, como te creas un vaso y la magia viene dentro, ¿no? Ella en algún momento comentaba que sí, que al principio, a la hora de escribir de empezar a escribir un poemario, pues muy bien, quizás la regla dada te obliga a escribir, vamos a poner como una estrofa de 4 líneas, y dices, bueno, muy bien, claro, pero cuando tienes que escribir 32, ¿no? Cuando tienes que escribir 32 estrofas de 4 líneas, por ejemplo, pues entonces hay un momento en el que ya no rige del todo ese yo creativo, como esa parte más de, digamos, como de creación personal y subjetiva, sino que hay algo de esa energía que se va a tengo que completar la estructura, tengo que cumplir con el sistema. Y yo no había conocido otro caso como este, a no ser que hablemos de los de Oulipo, los del grupo Oulipo, un grupo francés de los años 50-60 que de alguna manera, o sea, se inventaban lo que llamaban los contraintes, y eran reglas muy específicas a partir de las cuales tenían que escribir determinados textos, ¿no? Y bueno, esa conjunción de lo conceptual o lo estructural y formal y lo creativo, pues me parece que Inger Christensen hace como una especie de magia brutal, ¿no? Y estuvimos con alfabeto y algunas otras cositas más, ¿no? O sea que, ya que hemos empezado por alfabeto, hay por ahí 6 fragmentos de alfabeto. Tienen un número, cada uno de ellos, del 1 al 6. Es el momento. Quien tenga alfabeto 1 lo lee, luego quien tenga el 2, y así sucesivamente. Los albaricoques existen. Los albaricoques existen. Los helechos existen. Y zarzamoras. Y bromo existen. Y el hidrógeno. Las cigarras existen. Chicoria, cromo y los limoneros existen. Las cigarras existen. Cigarras, cedros, cipreses, cerebelo. Saben en su fuero interno que nos llamamos de otra manera. Las palomas existen, los soñadores, las muñecas, los asesinos existen, las palomas. Niebla, dioxina y días. Los días existen, los días sin la muerte, y los poemas existen, los poemas, los días, la muerte. La garza real existe, con su arreglada espalda, lisa azulada existe, con su negro copete, y sus claras plumas caudales existen, en colores existen, el llamado viejo mundo, también los peces existen, y el águila pescadora, la perdiz diván, el halcón, la púa común, y los colores de las ovejas. Los productos de la fisión existen, y la higiene existen, los errores existen, los gruesos, los sistemáticos, los fortuitos, el control remoto existe, y los pájaros, y los árboles frutales existen, y las frutas en el huerto donde los albaricoques existen, en países donde el calor producirá precisamente el color de la carne que tienen los albaricoques. El otoño existe. Bueno, por aquí sigue. Este debía ser un número anterior, pero no pasa nada. Sí, porque. Vale. El otoño existe. El me gusta y la reflexión
5, pero eso es que ya jugando. Ya es No pasa nada, está perfecto. Esto es seguro otra serie, hay algún tipo de número que funciona así, pero no lo sabemos. Empezamos por esta parte, ¿no? Como de las series, de la matemática, de esas normas a partir de las cuales luego se introduce, ¿no? Decía la magia y el azar, que me ha encantado porque creo que los dos grupos hemos ido muy en paralelo, ¿no? Y pensando cosas parecidas. Para mí también resulta muy fascinante justo eso, ¿no? Cómo se introducen temas que pueden ser el poder, la libertad, la muerte, que es también muy recurrente, ¿no? Dentro de ese sistema de normas. Tú que te lo has leído todo y muy atentamente, ¿siempre fue así? En esos dos primeros libros que tenían, ¿qué onda? Luz y hierba. Es para introducir que le lea un poco más de no te creas. Pues para mí una de las potencias de Inger Christensen es la capacidad que tiene de transmitir ideas un poco existenciales, ¿no? Como de un carácter profundo, al lado de ideas políticas que no pasan como panfleto, ¿no? Entonces me parece como que realmente esa sería como su voz, ¿no? De hecho, a eso habría que añadirle la cuestión del sistema, ¿no? Este gran hallazgo del que hemos estado hablando antes. En lo que se refiere a luz y hierba, pues lo cierto es que no tenía, estos dos libros no tienen mucho que ver con lo que iba a hacer después, con lo que haría después. Lo que sucede es que ahí ya se muestra como una voz bastante original, es decir, algo con una gran capacidad de transmisión, pero sin que esté funcionando demasiado la propia subjetividad, ¿no? O como el propio yo. Hay algo que ya se está diluyendo en favor de lo que hay ahí, o de lo que es, o de lo que existe, ¿no? Algo que, en mi opinión, va a desarrollar después de una manera, bueno, como acabamos de ver en el alfabeto, ¿no? Casi formulario, ¿no? Casi de registro, ¿no? Los albaricoques existen, cuidado, y luego los albaricoques existen, ¿no? Hay una cosa ahí como de serie, de sucesión. En esos primeros libros no lo muestra, pero ya sí muestra como una sensibilidad muy particular con respecto a lo que se ve y sobre todo a la relación que se entabla entre quien escribe y lo otro, el mundo, aquello, eso, ahí, etc. Tenemos así como para quien necesite la fiesta y no lo tenga tan claro, 4 libros traducidos en castellano, en los que se agrupan varios de los que eran sus libros individuales, ¿no? Entonces, ahora nos estaríamos refiriendo a los que en castellano están en un volumen que se llama Luz y Hierba. Luz barra hierba, ¿no? Que en realidad son 2 libros, pero aquí están juntos. Quien tenga el poema Me recuesto con ternura en la noche, por favor. Me recuesto con ternura en la noche, con la ayuda de una barandilla oxidada. Encuentro mi mejilla y mi hombro. Encuentro mi ternura, hierro y carne. Lo demás son banderas que ondean en silencio, preguntando dentro y fuera, en el espacio de la noche, en el espacio de la mente. Muerte, poso una mano sobre el rostro, tembloroso de la noche. Me quito un poco de óxido de la mejilla. Vale, ahí tendríamos uno de los de esa primera etapa y luego viene el libro este que tenemos aquí, que reúne 4, ¿no? Sí. ¿De qué ahora te Sí, en efecto, este libro también en Sexto Piso, ¿no? Que Sexto Piso ha sido como la editorial que ha publicado, que ha traducido a Christensen, ha publicado. En este libro, El Valle de las Mariposas, se incluyen 4 poemarios que ella escribió. El primero de ellos es Escaleras de Agua, el segundo Carta en Abril, precioso. El tercero es Poema sobre la muerte. Y luego finalmente el último de los poemarios es El Valle de las Mariposas, un requiem. Pues quien tenga el poema El Valle de las Mariposas ya sabe lo que le toca. Se alzan las mariposas del planeta bajo el calor del valle que
mental y mentiras piadosas y estivales visiones de los muertos, mi oído responde ciegamente. Es la muerte mirando fijamente desde las alas de las mariposas. En este El baile de las mariposas, un requiem, que es el último de los libros que están mencionados, que estábamos mencionando, que están contenidos en El baile de las mariposas, lo que hace es sonetos. Os habrá resonado un poco con esto, quienes no lo hubierais leído. 15, si no me equivoco, ¿verdad? Que a su vez forman una corona o algo así, que es otra forma. En este libro tenemos nuestros grandes entusiasmos, ¿no? Hay uno que habéis trabajado en vuestro taller especialmente y otro en el nuestro. Vosotros habéis estado con Carta en Abril. Sí, sobre todo Carta, sí. Cuéntate entusiasmos. Carta Ya en nos Abril. estamos acabando. Carta en Abril. Pues hemos trabajado a partir de un poema que habla de unas granadas y bueno, yo creo que a lo mejor luego en nuestra intervención voy a explicar más en profundidad lo que hemos hecho, pero sí, es Cartas en Abril. Y también de poema sobre la muerte. Fenomenal, pero eso no tenía nada que decir, así que adelante. Bueno, pues lo digo después también. Pues nosotros os contamos que hemos estado trabajando sobre todo a partir de alfabeto y de escaleras de agua, que hoy hemos estado viendo un poquito de qué manera esa idea de la serie que habíamos empezado por trabajar un poco más férreamente se iba diluyendo, ¿no? Cómo dar lugar a otra cosa y qué hacía eso con el lenguaje y qué hacía eso con el sentido. Nos hemos pasado bastante bien, diría yo. Tenemos nuestras conclusiones acerca de lo que estaba pasando, pero bueno, nos contamos luego cuando algo. Nos faltaría solo para hablar del libro y luego ya pasamos a escuchar los textos de las compas. Eso. Pues para hablar de eso habría que hablar del todo, lo cual es bastante complicado, pero sí, ahí reproduce algo que es como muy interesante, digamos como que, vamos a decir como que tiene igual, o sea, una serie por aquí, otra serie por allá, otra serie por acullá, y luego a través de una regla como de combinaciones, pues es como se va sucediendo el poemario, ¿no? Para terminar finalmente, o sea, empieza, como sabéis, con un prólogo que es como la creación del todo, la creación del lenguaje, ¿no? La creación del mundo. Luego esta sucesión a base de combinaciones de estas series y luego finalmente concluye con un epílogo que empieza con eso y termina con eso, que bueno, pues que después vamos a tratar de performar, representar, cantar, no sé bien. ¿Qué cosas van a pasar? Pero eso será luego. Ahora vamos a empezar a pasar por aquí y leer los textos que queráis compartir. Empezamos con una ronda del grupo nuestro, o sea, de la clase sin pájaros. A ver, pájaros. Van a pasar por aquí, por este orden, Mónica, José, Santiago y Alicia. Os cuento que la propuesta de escritura que teníamos y de la que parten estos textos era trabajar a la Inger Christensen, es decir, plantearnos una serie, un sistema y cumplirlo. Entonces, la buena gente que se va a atrever a subir a leer aquí, que muchas gracias por hacerlo, a todas y todos de ambos grupos, lo que nos va a contar es cuál es esa serie que se ha figurado y luego nos leerá el poema y a ver qué pasa. Bueno. Hola, pues mi poema tiene que ver con la experiencia de haber trabajado en una empresa grande en pleno centro de Madrid, en un día festivo, por ejemplo, se rige por una que llamado la regla de los 5 segundos. Consiste en que trabajar en esas superficies suponen 5 segundos de interacción. Hola, ¿qué tal? ¿Quiere bolsa? Es usted socio, muchas gracias a Dios. Y 5 segundos de silencio que sirven como puente entre cliente y cliente. Así que he cronometrado mi poema, dejando solo las partes en las que se tendría lugar la interacción y dejando el silencio de puente para ver cuánta comunicación real se da, ¿no? ¿Cuántos dedos te tuviste levantar cuando buscaste entender la caricia? Dime sí.
manos polvo porque hubo historia, por tanto olvido, etcétera, si has. Lo que atraviesa tiene cierta forma endeble de hilo que construye, como dolores, no obstante, compartidos, alguna lágrima en armario de luces y fueguitos que, como Santa Lucía, puse mis ojos en bandeja a merced de quien quisiera ver. Hola amigos, como yo me he puesto muchas normas, os las voy a leer porque si no me voy a liar. El poema se titula Por si los puntos cardinales ordenasen algo. Es un poema escrito con una estructura de 4 estrofas, puesta por 4 versos cada una de ellas, significando los 4 puntos cardinales de imprescindible conocimiento para el navegante. El primer verso de cada estrofa está compuesto por una sola palabra, el infinitivo de un verbo de la primera conjugación, que responde al campo semántico relacionado con el mar y la navegación. De la misma manera, todos los verbos utilizados en el resto de los versos también son infinitivos de la primera conjugación y del mismo campo semántico. El segundo verso es la adopción de un verso de otra autora en homenaje al poemario Interferencias de la poeta María Ángeles Pérez López. La lectura de los 4 versos adoptados muestran un poema en sí mismo dentro del poema. Se ha usado un texto del poemario Más adentro de la poeta Laura Casielles que dice: con todo lo que queríamos hacer. Y al final lo que hicimos fue aprender de nuevo a poner cerrojos. El cuarto verso de cada estrofa es un verso blanco, en decasílabo, con la penúltima sílaba tónica, para mantener un ritmo constante al finalizar las estrofas. El tercer verso es un respiro, libre. Por si los puntos cardinales ordenasen algo. Naufragar, con todo lo que queríamos hacer. Avistar un mástil astillado de ansiedad, bogar con las manos y pies marchitos. Surcar, y al final lo que hicimos fue engañar con las uñas la travesía epitelial, arremar la cola de una sirena. Espumar, fue aprender de nuevo a bracear con la boca las algas cantadas, ahogar la lira oculta en la bruma. Otear, a poner cerrojos, avistar con los ojos turbios de salitre, ondear pabellones mentirosos. Soy Santiago, como paladín, caballero y defensor de Dios, pues de la palabra de Dios, he hecho un poema en base a Dios, con la regla 369, que es la de Nikola Tesla, la llave del universo. Todo esto se basa en múltiplos de 3 y potenciales de 3 que se van a ir sumando y básicamente se van a sumar centenas, unidades y decenas y etcétera, milésimas y todo eso. Bueno, milésimas no. Unidades de millares. Se van a ir sumando porque para saber si un número es divisible entre 3, simplemente hay que sumar esas unidades y todo empieza en la medida de lo posible por Dios es. 3 por 0, 0. 1. 3 potencial de 0, 1. Dios. Otra regla. Según el número de
es todo y nada. Amén. 9. Dios es todos los números, existentes, imaginarios e inimaginables. 1 más 2. Dios es profecía. 1 más 5. Dios es todas las palabras escritas. 1 más 8. Dios es todo ser, tú, yo y los espíritus. 2 más 1. Dios es amor. 2 más 4. Dios es física, metafísica y libertad. 2 más 7. Dios es caos organizado, cielo, tierra, limbo e infierno. 3 más 0. Dios es Padre. 3 más 3. Dios es multiverso e infinito. 3 más 6. Dios es uno. Jesucristo, Alá, Yahvé, Jehová, Buda o los madres. Yo no juego tanto con la parte formal, sino un poco con la sensación semántica y de ritmo de los poemas de la autora. Un día, siempre, a veces. Algo que dejó de volar sin la claridad de saber si quería, quiero. Amasijo de hierros que un día fueron esperanza y ahora hay que llamar hogar. Colocar las piezas como si las quisiéramos así. Así, ordenadas para siempre. Buscar lugares donde convertir la tibieza en torrente, avanzando, pensando como las hojas, como el agua, pensando como eso que no sabemos porque lo sabemos como lo sabemos que llamamos tierra. Y ahora tiembla, titila y se nos pega a los pies. Elegir entre la tibieza del mundo que habité y el torrente del mundo que habito. Demasiado iguales para que elegir sea un acierto. Demasiado diferentes para poder seguir adelante sin arrepentirse. Nuestra primera intervención, de nuestro grupo, pues va a ser muy cortita, eso es lo cierto, pero aseguro, confirmo que será también intensa. ¿Qué hemos hecho? Hemos trabajado el poema sobre la muerte. Poema sobre la muerte es un poemario, es un libro de poemas que empieza con una estrofa de 4 líneas. El siguiente poema ya son 2 estrofas, el siguiente 3, el siguiente 5, el siguiente 7, es decir, que se atiene a una sucesión por números primos, ¿no? Entonces el último poema tiene 13 estrofas. Entonces si nos regimos por esa sucesión, si Inger Christensen hubiera continuado con ese libro, habría hecho un poema de 17 estrofas. Bueno, pues es lo que hemos hecho. Es lo que hemos hecho, pero también habría que añadir lo siguiente. Y es que en Poemas sobre la muerte, Inger Christensen relaciona la infertilidad creativa, de algún modo, con la muerte. Es decir, que habla además como en un tono directo, ¿no? Ella es bastante clara en ese sentido. Y bueno, nosotras no queríamos quedarnos en eso y creo que hemos hecho un poema sobre la vida. Lo que sucede es que también nos ha quedado un tanto fantasmal, porque siempre que se habla de la muerte hay algo ahí que ronda, que es un poco fantasma. Así que esto es lo que hemos hecho. Y la carne vuelve, rebasa el hueso, ocluye lento la fosforescencia, primavera del habla. Bruta escribir, sin tono, sin frío, vueltos los ojos, río ciego, corta. Latir el exilio, vaciar el miedo,
hay algo de plenitud entre la infancia eterna. Toda una vida con el tamiz, con el cedazo, cribando, separando las tierras sutiles de las que no. Finalmente, llegué inconcluso y concluí que todo era bueno, salvo hacer de Dios. ¿Y qué plumas abren los párpados, ligeros como cuerda de un lobo, ascender suavemente y respirar? Pero todos sabemos que el apedazado mármol yace sobre hierba fresca. Nacerá y crecerá el poema, solo en calor de un cuerpo, desposeído, estocada certera en el ego crudo. ¿De dónde y hacia dónde? Tú, minúsculo milagro, primera luz, tomando la mañana. Abrazar el instante, saber que el sol acabará cayendo, ignoras si la noche será solo otra forma de transitar el espacio. Rechazo la luz en esta noche fecundamente ebria, y ya sin fuerzas y lejos me impulso. Somos un único organismo, extendemos raíces, nos llevan a otra vida, eternizamos. Se llamaría vida, y qué muerte, cuando el ciego del alma ha puesto ojos en el que ve. Cuando la mente divaga, el pensamiento se pierde. Entre caminos perdidos hay la palabra, se adhiere. Muchas gracias a todos, todas por jugar tanto, por leer y da gusto escuchar todo lo que ha salido. Por nuestra parte vamos a ir con una segunda ronda de lectura de series, de sistemas, pero me he lanzado a coger este libro porque me he dejado el mío en el aula y tenía una cosa subrayada ad hoc que ahora está en otra parte, que es que releyendo para hoy me encontré con que de algún modo en los prólogos de eso estaba como bastante explicada la idea del sistema y del orden cuando parece que está hablando de otra cosa, ¿no? Mientras está contándonos esa creación del universo, esa creación del mundo y del todo. Una de las cosas que viene a decir todo el rato es que buscamos orden por nuestra inseguridad, de alguna manera, ¿no? Y dice, por ejemplo, que sobre una base suficientemente grande de aleatoriedad y con una acumulación suficiente de la vida y de la muerte de elementos irracionales, se hace posible dar a la ilusión una forma lógica. Por aquí atrás estaba también la de la inseguridad, pero bueno, no importa, nos podemos quedar con esa idea general, ¿no? Que ponemos orden para afrontar esa inseguridad que tenemos, que al final es la que las cosas terminan. Con esas ideas en mente, otra ronda, en este caso 3 personas. Creo que el orden era Jacinto, Bárbara, Jacinto, César. Me dejo todo el rato las notas en otra parte. Bueno, yo no he escrito un poema. He decidido hacer un regalo de cumpleaños para mi mujer, que estoy sentada. Así que sois todos presentes y testigos. Si me hicieron un sistema, decidí que por lo menos fuera un regalo. Mi mujer cumple 30 años, así que lanzaré al aire al comenzar cada verso 3 monedas al mismo tiempo. Por supuesto, 30 veces.
solo pueden salir 4 formas: cara, cara, cara. Si salía esta secuencia, añadiré su nombre al verso. Si sale cruz, 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 añadiré mi nombre al verso. Si sale cara, cara, cruz, añadiré la palabra amor al verso. Y si por último sale cruz, cruz, cara, abriré el diccionario al azar y añadiré al verso la primera palabra que señale. He de decir que por magias de la vida no me paraba de salir cruz, cruz, cara, utilicé muchísimo el diccionario y pude tener una conversación con el poema que está llena de palabras que nunca habría puesto. Así que las palabras raras son culpa del diccionario. El amor me obliga, me olvido de mí misma. Es él quien exige tu nombre, dejará de ser secreto. Yara. Hormigas vigilan el poema, entre mis uñas me piden más. Bárbara ya no está. Las amantes tienen el corazón encendido, lleno de grosellas. Las amantes han firmado un juramento. Alimentarán con su corazón a los pájaros. Tendrán que acostumbrarse a la hendidura plasmada en sus cuerpos. Este es el lenguaje del amor, tan lleno. Las amantes camaradas, ignorantes de la negrura, ahora gritan Yara, donde todos antes pusieron amor, donde todos antes escribieron amor. Se suben al escenario, hechizadas, preparadas para morir. Madres sin hijos, colmadas de criaturas, todas llamadas Yara, sin alternativa posible. Lloran por desaparecer, llaman de golpe al amor. Entra un colibrí. Celebran la llegada del padrino. Es una señal. La pieza termina de encajar. El amor es una minúscula parte. El amor era solo el principio. Bárbara puede volver para decir que amor es únicamente una palabra. Decía amor en el lugar que ahora digo tu nombre. coger la historia de España del siglo XX y dividirla en 11 partes, a criterio mío, pero bueno, yo creo que son bastante convencionales. Entonces, de cada parte he hecho tantos versos como años tiene esa parte. Yo he tenido que redondear y bueno, pues lo he hecho a mi modo, ¿no? Son 11 partes y por lo tanto salen 100 versos al final, en total 100 años, desde 1901 al 2000. También he metido una especie de acróstico en el comienzo de cada parte, en el primer verso, en la primera palabra de cada primer verso de cada parte, he metido como un acróstico que, bueno, pues está ahí, como jueguecillo. Quiero dedicar el poema a Pablo Guerrero, poeta y cantautor extremeño que acaba de morir. No voy a leerle entero porque es demasiado. Voy a leer, si os parece, hasta que empiece la Guerra Civil. Historia de España, siglo XX. A Pablo Guerrero, poeta y cantautor extremeño recientemente fallecido. Es percibir que la soga se termina en algún lugar, no vuestra misión, ni siquiera saber que hay fachadas en otras casas. Solo un emperador de maceta, lejos, intenta inundar almas, cargado a sí mismo de gloria, pero no lo podíais saber, porque bastante teníais con vigilar a la fuente, o levantaros al mismo tiempo que el gallo de vuestro vecino. Y qué ridículo resulta ahora ese bigotito, esa esbeltez blanca, ese gusto por la fanfarria militar. La vida, dice un mocete sabio con mucho pelo negro. La muerte, aseveran los que entienden del futuro. Una procesión, un remilgo de sacristán y casi nada cierto.
simples augurios que prometen pasar de una mujer despertadora a un lecho conyugal y lana limpia. Ningún coche. Quizá librarse por sorteo del sofocón africano. Por la voz se reconoce un unicornio con asta larga, ilusión perecedera de cuentos mal contados, en muchos rincones del mundo para el pobre sol de febrero. Y os enterasteis que nada más los reyes veranean junto al mar. La ceniza, enfermedad de los quintos con mala suerte, la esperanza, ¿dónde estaba? Sí, ¿dónde estaba la esperanza? Ingenuamente algunos niños juegan con toda la felicidad. Bueno, la norma está dentro del poema. Agujero blanco. Creer mortalmente en una frase, y no solo en una palabra. Ejemplo. Cuando el musgo mueve las montañas, la pequeña sombra se dispersa y solo queda un agujero blanco de salida. La cosa. Un agujero blanco no puede compararse a nada, no puede medirse con otro, ni pegarse a calendarios, ni tampoco acomodarse en atlas supercompletos. El agujero blanco ha nacido para no mirar, para no decir, para llevar la contraria a casi todo. Un poco, solo un poco, para tocar los cojoncillos. Explicación tentativa. Porque en realidad él se viene arriba cuando tiene que ajustarse. Perdón. Porque en realidad él solo se viene arriba cuando tiene que ajustarse. Te lo explico, a ver si lo entiendo yo también. Si te has vuelto loquísimo y quieres saltar dentro de uno de estos, te coge y te calza una forma perfecta, adaptada a tu figura. Pero tienes que poner los brazos así, como el muñeco de un futbolín. ¿Ahora lo tienes? ¿Ves? Él solo existe para abarcar la parte absolutamente necesaria, el perímetro fundamental del idiota que se atreve a lanzarse a su vacío. Repetición, repite conmigo. Cuando el agujero blanco mueve las montañas, la pequeña sombra se dispersa y solo queda un agujero blanco de salida. La duda. Entonces te preguntas, ¿por qué la rosa sedimentaria? La verdad. Creer mortalmente en una frase, y no solo en una palabra. Conclusión, pero no final. El agujero blanco es como la ropa que te presta alguien que te ha querido mucho, una lenta y suave conspiración al abordaje, hecha para adaptarse cálidamente, cíclicamente a tu figura, sin necesitar demasiado de la lluvia, y cuando el temblor se toma un descansito, solo queda un agujero blanco de salida. Cierre, repite conmigo. Cuando el musgo mueve las montañas, la pequeña sombra se dispersa y solo queda un agujero blanco de salida. El otro poemario que hemos trabajado es Carta en abril. Y antes de explicar el procedimiento que hemos mantenido, me gustaría decir que la práctica propuesta empezó con Rosa. Porque Rosa, hace unas semanas, pues la vi como contemplando, cogiendo granadas. Y resulta que Inger Christensen, en Carta en abril, tiene un bellísimo poema sobre las granadas. Por lo demás, invierno y verano, e invierno de nuevo, pasados en compañía,
de algo tan sencillo como una perfecta fruta de la granada, sin mundo que no dice nada. Y mientras tú duermes y trazas mapas de continentes enteros por la orilla del río del sueño, le quito a la granada el papel morado y la corto por la mitad. Parece un tipo de cerebro distinto del nuestro. ¿Quién sabe si la granada sabe en su fuero interno que se llama de otra manera? ¿Quién sabe si yo quizá me llamo de otra manera distinta a mí? Pienso, luego soy parte del laberinto. Palabras de consuelo y esperanza de encontrar una salida, ya que solo está el río y sus dos grandes orillas. En una, relato, idilio y la furiosa esperanza de explicación y conclusión. En la otra, la única explicación que se extiende y se extiende y se extiende dentro de sí misma. La cuestión es que a Inger Christensen le dieron una beca para ir a París y entonces ella estuvo pues, unos meses allí, varios meses de estancia en París, pero se llevó a su hijo. Su hijo pues, tenía, yo qué sé, 8, 9, 10 años, algo así. Y entonces mientras que Inger Christensen escribía por la mañana, pues su hijo trazaba mapas. Y luego por las tardes se dedicaban a seguir esos mapas que el niño había trazado por la mañana y era cuando Inger Christensen pues veía lo que veía y obtenía, supongo, material de inspiración para sus poemas. El caso es que este poema que acabo de leer sobre de las granadas, de una granada, pues yo se lo pasé al grupo, pero como soy muy pillo, se lo pasé en prosa. ¿Vale? En prosa, todo seguido. Y entonces el método consistía en que la gente, organizada por grupos, tenía que cortar las líneas en tramos de 3 palabras. Y una vez estuvieran cortadas esas líneas en tramos de 3 palabras, pues tenían que recomponer su propio poema. Nos ha servido, este procedimiento nos ha servido mucho para acercarnos a un lugar desde el que creo que también escribe, o al menos es el resultado de Inger Christensen, y es como algo que tiene que ver más con la ilogicidad, algo que de alguna manera, como lo diría, no es tan lógico como empezar un poema, desarrollarlo y concluirlo. Entonces, los resultados que vais a ver son un poco extraños a nivel de dicción, pero yo creo que tienen su punto de magia. Hemos tratado de reproducir lo que Inger Christensen había escrito. Entonces, el resultado es el siguiente. Yo lo voy a mostrar en un DIN A3 para que se pueda ver visualmente cómo ha quedado eso, mientras que la persona en cuestión va a leer. Tan sencillo como mapas de continentes. Tan sencillo como mapas de continentes. Compañía de algo, invierno y verano, una perfecta granada, pienso, luego soy, orilla del río y mientras tú, sin mundo que no dice nada. Palabras de consuelo, relato, idilio y espera de explicación y esperanza de encontrar una salida. ¿Quién sabe si, de otra manera, por lo demás, duermes y trazas nuevos pasados en orillas, en una parte del laberinto, y se extiende la furiosa mitad,
parece un tipo de explicación. ¿Quién sabe si la granada sabe en su fuego mojado y la llamo de una manera distinta a nuestro cerebro distinto del que se extiende? Tan sencillo como la furiosa esperanza. Tan sencillo como la furiosa esperanza. Tan sencillo como la furiosa esperanza que se extiende, distinta a mapas de continentes del sueño, le corto por la granada el papel. ¿Sabe si yo quizá me llamo mojado? Y la explicación sabe en su cerebro distinto a mí. Pienso, luego, y mientras tú, de una manera, invierno y verano, no dice nada y se extiende. Si la granada dentro de sí misma, fuero interno, relato, idilio, y soy parte del orilla del río nuestro, ¿quién sabe otra manera? ¿Quién quitó a la compañía de algo? Palabras de consuelo y esperanza de otra, la única mitad. Parece un tipo de invierno, de encontrar una salida, sin mundo que dé explicación y nuevos pasados. Por lo demás, se llama y se extiende entero por las grandes orillas. En conclusión, en la una está el río, ya que solo duermes y trazas una perfecta granada y sus dos. Conexiones nuevas, combinaciones como sorprendentes, no son muy lógicas, pero tienen ahí como, desde mi punto de vista, su parte, ¿no?, de magia. El siguiente poema es Invierno y verano, compañía de algo. Invierno y verano, compañía de algo que solo está, no dice nada. Interno que se dé consuelo y una perfecta granada del sueño le extiende dentro de sí misma. ¿Quién sabe si quito a la granada se ve? Pienso, relato, idilio y nuevos pasados en esperanza de encontrar conclusión. En la mitad. Parece un tipo de cerebro mojado y la orilla del río. Luego, soy parte del laberinto. Palabras, orillas. En una, otra. La única sin mundo que me llamo de una salida. Ya la explicación y la furiosa esperanza extiende el río y sus dos grandes enteros por la granada del papel, distinto del nuestro. Por lo demás, duermes y trazas mapas de continentes en su fuego, tan sencillo como si yo quizá corto por la manera. ¿Quién sabe? Una manera distinta. Explicación que se extiende y se llama de otra. Y mientras tú. El penúltimo poema es Duermes y trazas. ¿Sí? Sí. Duerme y traza. Duerme y traza, quizá me llamo. Se entiende dentro, ya no solo está el río. Cerebro distinto, de no dice nada.
fueron internos que de sí mismo encontraron una salida, palabra de consuelo, esperanza, de explicación, mapa de continentes y esperanza de grandes orillas, en distintas al aliento tipo de una quito a la granada, el papel, el sueño, el nuevo pasado si la granada se extiende y su invierno y verano y la furiosa de una manera, la otra la y confusión, otra manera que sin mundo que entero por la luz pienso luego mojado y la tan sencillo como saber si yo una perfecta granada se llama nuestro quién sabe. Mira, parece un relato y vio único, compañía de algo, invierno de soy parte de corto o la orilla del río y explicación que se extiende y mientras tú por lo demás. Era el más irracional de todos. Y terminamos con este poema que se llama Tan sencillo como encontrar una salida. Tan sencillo como encontrar una salida. Tan sencillo como encontrar una salida del sueño. Le corto por la parte del laberinto. Pienso, luego soy compañía de algo y esperanza de invierno y verano. Y mientras tú, otra, la única, distinta de una explicación que se extiende y se extiende y extiende dentro de grandes orillas, en una perfecta granada, duermes y trazas la furiosa esperanza de explicación y por lo demás, quién sabe si está el río y sus dos enteros, por la orilla del río y mapas de continentes, palabras de consuelo distinto del nuestro, conclusión en la mitad, parece un relato, idilio de invierno de sí misma, ya que solo sabe si yo, de una manera, quizá me llamo cerebro mojado, y la otra manera, quien no dice nada. La granada sabe. Bien, aquel o aquella que se atreva a hacer algo con eso, en realidad o no tiene dos dedos de frente o se le ha ido un poco la cabeza. Yo creo que, bueno, es un lugar que permite, el Centro de Poesía es un lugar que permite el desarrollo de estas cosas. Vale, muy bien. Vamos a darnos el gusto de leernos eso al completo. Sí, claro, más bien, no, sí, eso no, claro, sería los epílogos de eso, pero que son ya de 17 páginas, Mira 4, así que, ¿por qué así? A mí me parecería que eso, en tanto en cuanto trata la totalidad, ¿no? Engendra, sucede, vuelve, desaparece, digamos como que hay un todo ahí. Yo creo que ese todo también podría ser acústico. Entonces, en algún punto, leyendo el epílogo, los epílogos de eso, uno o una entra como una especie de trance, porque hay una serie de repeticiones, hay una serie de fórmulas que se van repitiendo. Y bueno, qué mejor que todas las personas de ambos grupos hagamos esto juntas. Así que primero lo hacemos y luego ya vemos.
Si me permitís, yo me voy a ir acercando con el móvil para que tengamos un resultado ahí acústico. Eso es la totalidad. Eso es la totalidad en una masa. Eso es la totalidad en una masa diferente. Eso es la totalidad en una masa diferente. Pero no es la el miedo a estar juntos, y si quieres estar junto con otros, que de repente sabes lo que no debes saber, todo lo que no quieres saber. Y por un tiempo, con la muerte, de repente dicen, comparable a un miedo de fiesta, lo que no acaba de decir. totalmente ilusorio. Miedo a lo consumado. ¿Cómo? Hablamos que este Y por un tiempo, no en la muerte, volver a decirlo, yo tengo miedo. Lo importante no yo tengo miedo, empieza de nuevo, eso. Vamos a hacer lo que la voz del poema Escaleras de Agua, que es tomarnos un vinito.